Esta historia no es mía, fue creada por Temantadualxteavis 115 y traducida por Fake Dark Souls capítulo 17. Perspectivas diferentes. Ruby Rose se describiría como muchas cosas. Era una persona excitable, amante de la diversión, empática y apasionada. A pesar de tener 15 años, todavía tenía cierto encanto infantil que muchos adoraban. Todos alrededor de Beacon la conocían como la chica que adoraba los cuentos de hadas. Ahora, sin embargo, estaba desgarrada, como si alguien hubiera arrancado las divertidas historias de amor que había conocido de niña y las hubiera retorcido. Ella lo había conocido, cuando estaba asumiendo una misión en Mount Glen, y estaba tan emocionada de darse cuenta de que él era real. Su entusiasmo se convirtió en horror absoluto cuando entró en ese vagón de tren. La cantidad de cuerpos esparcidos la perseguiría durante años. Tanta sangre, toda ella cubriendo las paredes y el piso del tren, que parecía sacada de una película de terror. Al principio, pensó que no podía ser él. El concepto de muerte no le era tan familiar. Sabía que la gente moría, eso era obvio a medida que envejecía, pero el concepto inicial era como un sentimiento extraño. Para presenciarlo de primera mano, el olor a sangre y fluidos corporales, las vísceras pintando las paredes, hasta la expresión de horror en cada una de las caras de la víctima. Fue absolutamente devastador descubrir que la persona a la que levantó la vista había causado esto. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a empeorar para ella. Asesinatos que ocurren en la ciudad a un ritmo alarmante, cada uno más violento que el anterior. Tanta muerte en tan poco tiempo la detuvo por un día o dos. Ella no fue la única que se sintió devastada porque su héroe de la infancia resultó ser un asesino cruel. La hermana mayor de Ruby, Jan, estaba completamente angustiada porque la figura de la que escuchó tantas historias cuando era niña era así. El incidente del tren dañó severamente su punto de vista sobre él, sin importar cuánto intentara negarlo. Ambos hermanos querían ser como él a medida que crecían. Pensaban que era lo más genial desde Huntsman y Huntresses. Ahora, ellos no lo sabían. Después de presenciar las secuelas de su masacre en el túnel, no sabían si querían seguir siendo como él. Parecía que les habían mentido durante varios largos años. Estaban confundidos acerca de toda la prueba. Su confusión solo empeoró cuando comenzaron a mirar las noticias y vieron asesinatos en la ciudad, mucho más de lo que habían visto antes. Muy pronto, esa confusión se convirtió en miedo cuando el recuento de cadáveres ascendió a cientos, y vieron informes de 2 cazadores muertos cerca de una alcantarilla. ¿Por qué estaba matando gente cuando se suponía que debía salvarlos? «Jan», gritó Ruby. «¿Sí?» Ella miró a su hermano menor. «No es una mala persona, ¿verdad? Tal vez es alguien más haciendo todo esto y está ahí afuera salvando gente». Ruby parpadeó para contener algunas lágrimas. Ella siempre miraba a su hermana mayor para obtener respuestas, y esperaba tener algunas ahora. «Yo, no sé. Tal vez siempre ha sido una mala persona, quiero decir, los héroes no matan a la gente, ¿verdad?» Jan envió una sonrisa incierta. Para ella, esto era una bofetada dura en la cara. Uno que picaría por años. ¿Quién podría culparla? Ver las secuelas del baño de sangre de tu héroe de la infancia fue suficiente para enviar a cualquiera una oleada de emociones negativas. «Correcto. Los héroes nunca matan a nadie», Ruby intentó decir con confianza, solo para irse hacia el final. Esto fue horrible, incluso más horrible que cuando se dieron cuenta de que un Grimm gigante había escapado. Todos escucharon el rugido a kilómetros de distancia, pudieron sentir el temor envolviendo sus cuerpos cuando lo vieron volar hacia Beacon a un ritmo alarmante. Cuando de repente gritó en lo que parecía ser dolor y luego se alejó de la escuela, una ola de confusión se apoderó de todos. Durante los siguientes minutos, se escucharon rugidos y chillidos de dolor antes de que un gran estallido en forma de cañón rebotara en las paredes. Después de eso, todo estuvo en silencio por un tiempo. La mayoría había salido de su pequeño estado lleno de adrenalina y buscó respuestas para los profesores. Incluso los profesores parecían alarmados y confundidos sobre por qué los Grimm comenzaron a volar lejos de la escuela. La única persona que no parecía alarmada era Ozpin. Para Ruby, el hombre parecía impresionado, como si hubiera visto algo realmente sorprendente. Cuando ella le preguntó si necesitaban luchar contra los Grimm, él dijo que se había ido y que alguien especial lo había manejado. Parecía tan seguro de sí mismo, lo que la puso en un estado de inquietud. A ella no le gustó la forma en que dijo eso. Era como si tuviera todo bajo control y esperaba algo. «Creo que deberíamos ver a Blake. Por cierto, ¿has visto a Weiss?», Ruby preguntó. «Creo que está en la enfermería con Blake».
Todavía no puedo creer que Nora y Ren hicieron eso. ¿Qué estaban pensando? Yang de repente levantó la voz. No sé, dijo Ruby en voz baja. En verdad, ella tenía un nuevo miedo a los dos. Ella sabía que viajaban con su héroe de la infancia, de lo cual estaba completamente celosa, pero tenía miedo de lo protectores que eran de él. Blake había cometido el error de llamarlo monstruo y asesino imprudente, lo que provocó que los dos la atacaran brutalmente, mucho más de lo que ella creía que eran capaces. Se necesitaron dos profesores y Yang para defenderse antes de que Blake tuviera que ser llevado en una camilla. El fauno tenía 3 costillas rotas, un brazo dislocado, una clavícula rota y hemorragia interna. No hace falta decir que estaría en la enfermería durante las próximas semanas, independientemente de si su aura la había ayudado. Vamos a visitarla. Dijo Yang mientras salía de la habitación, con Ruby siguiéndola poco después. Los dos caminaron en silencio mientras miraban los pasillos de Beacon. Estaban preocupados por Blake. Comenzó a dormir menos desde que comenzaron los asesinatos y estaba claro que mostraba signos de paranoia. Cuando llegó el festival, estaba tan paranoica que no registró lo que les había dicho a los dos antes de que atacaran. En este momento, tenía tanto miedo de ellos como de Six. Los pasillos estaban llenos de actividad, pero para las hermanas estaba casi muerta para ellas. No era necesario decir nada para los dos, todo lo que se necesitaba era un silencio cómodo para evitar la dura realidad de la situación. Al principio, Beacon comenzó a salir genial y estaban emocionados por un nuevo capítulo en sus vidas. Lentamente comenzó a empeorar con el paso del tiempo. Todo fue recientemente cuesta abajo debido al descubrimiento de la masacre de Whitefan en el tren, luego a los asesinatos en la ciudad. Todo condujo a una persona y eso los frotó de la manera incorrecta. Pasaron varios minutos caminando y estaban frente a la enfermería, entrando en la habitación y caminando hasta el final cerca de la ventana. La vieron en la cama con vendajes todavía en ella y un cuaderno en la mano. Weiss todavía estaba a su lado con algunas notas en la mano también, se había tomado la libertad de darle a Blake sus notas para seguir con su trabajo escolar. Después de que Blake revelara que ella era un fauno y un ex miembro del Colmillo Blanco, Weiss había sido puesta en una nueva perspectiva de su compañera de equipo. Sí, todavía estaba amargada por la parte de afiliación de Whitefan, pero estaba dispuesta a mirar más allá de eso. En algunos aspectos, compadeció a su compañera de equipo. Todo fue por la compañía de su padre. Debido a que el Colmillo Blanco tenía miedo de la frontera en cada reino, no tuvieron más remedio que cumplir con las demandas de la COSUDE. A partir de ahora, la COSUDE era una de las compañías más poderosas en Remnant debido a que los trabajadores temían causar una revuelta y desertar al Colmillo Blanco. Por realmente necesita dejar de divagar cuando da conferencias. Casi tomo una página del libro de Ruby y me quedo dormida. Weiss comentó. Escuché eso. Ruby gritó cuando entró en la habitación con Yang. Debías hacerlo, idiota. Weiss replicó. ¿Por qué tan malo, compañero? Pensé que éramos mejores amigos. Dijo Ruby dramáticamente cuando de repente envolvió a Weiss en un abrazo de oso. Aléjate de mí. Weiss gritó mientras ponía su mano en la cara de Ruby y comenzaba a sacarla. Se pusieron de pie y comenzaron a pasear por la habitación antes de que una de las enfermeras les obligara a salir. Mientras los dos luchaban fuera de la habitación, Yang se acercó a Blake y se sentó en una silla. Una mirada de simpatía cruzó por su rostro cuando vio a su compañero estremecerse. ¿Cómo estás? Preguntó Yang. Un poco mejor. Todavía no podré asistir a clases durante la próxima semana. Dijo Blake. ¿Tu aura no está ayudando? Preguntó Yang. Lo es. El médico me dijo que evitara usarlo en su mayor parte, ella dijo que si lo obligaba a sanar demasiado mis huesos rotos, entonces podrían sanar mal. Dijo Blake. Los haré pagar. Yang dijo con amargura. Yang, no. Dijo Blake. Literalmente te pusieron en la enfermería. Todo porque no pueden con alguien que habla de él. Ella dijo. Se quedó en silencio entre los dos durante varios segundos. Pensé que lo admirabas. Blake preguntó. Ya no sé qué pensar. Quiero decir, estoy extremadamente agradecido de que haya salvado a mi madre hace tantos años, pero literalmente mató a 300 personas. Eso no quiere decir que no haya matado más. Ser honesto, me siento en conflicto con toda la situación. Sí, él es mi héroe de la infancia y quiero ser como él, pero tampoco quiero matar gente. Yang dijo en voz baja. Era casi demasiado tranquilo para alguien como ella. Es aterrador. Dijo Blake. ¿Fue por el tren? Preguntó Yang. No. Siempre he estado aterrorizado, o él.
De vuelta, cuando estaba en el colmillo blanco, cuando empezamos a ponernos violentos y quería salir, ahí fue cuando golpeó. Reinos en la frontera, siempre descubría dónde estaban los campamentos y nunca dejaba sobrevivientes. Pasaron los años y todos comenzamos a hacer un rumor sobre él, que él era la personificación de todos los humanos que mató el colmillo blanco. Reaper. Quería ir tras él en la ciudad, hasta que el recuento de cadáveres comenzó a aumentar. Blake se detuvo con miedo. ¿Qué más?, preguntó Jan. Sabía que Blake estaba en el colmillo blanco, no le importaba mientras no matara a nadie inocente. Si lo hiciera, entonces habría algunos problemas. Nunca antes se había ido a las ciudades, así que ¿te imaginas la encarnación literal de la muerte tan cerca de este lugar? Es por eso que he estado tan paranoico últimamente, pensé que vendría a por mí el próximo, dijo Blake. Jan no sabía qué decir para ser honesto. Ella siempre había adorado a su héroe de la infancia, mientras que su compañero le temía como si fuera un demonio. Nunca había visto las secuelas de sus asesinatos, solo había oído hablar de ellos. El incidente del tren fue la primera vez que lo vi. Dijo Blake. Sí, yo también. Mi mamá siempre me dijo a mí y a Ruby que él era algún tipo de héroe, de cómo salvó a las ciudades de Grimm. Por la forma en que ella lo pintó, parecía que era un tipo decente. Dijo Jan. Parece que éramos extremos opuestos de una escala. Blake dijo a la ligera. Sí, Jan dijo en voz baja. El silencio pareció regodearse sobre ellos durante unos minutos antes de que Ruby y Weiss regresaran a la habitación. La primera parecía feliz, mientras que la segunda parecía exasperada por las payasadas de su compañera de equipo. ¿Cómo estás, Blake?, Ruby preguntó. Estoy un poco mejor, gracias por preguntar. Ella sonrió un poco. Hice estas galletas para hacerte sentir mejor. Ruby sonrió brillantemente y empujó una bandeja llena de galletas en su cara. Me los comeré cuando me recupere. ¿Es por eso que ustedes dos tardaron tanto en regresar?, Blake preguntó. ¿Sí? La idiota de aquí decidió correr por el campus y tomar sus galletas. Weiss resopló. Los horneé con amor y trabajo duro. Tal vez si no fueras tan tenso, entonces los agradecerías más. Ruby pinchó. ¿Por qué tú, pequeño? Weiss pisoteó sus pies antes de tirar de las mejillas de Ruby. La pelirroja gimió en protesta y trató de sacar a su compañero antes de que Jan los separara. Hubiera sido divertido si la enfermera no los hubiera estado mirando desde el otro lado de la habitación. Los dos murmuraron una disculpa y luego volvieron a Blake, hablando con ella por un rato. Fue agradable, solo ellos cuatro hablando sobre sus intereses. El tema pronto pasó a los asesinatos y luego sobre el dragón Grimm que se vio en la distancia. Fueron conversaciones como esa durante los siguientes minutos. Jaune entró en la enfermería acariciando su mano ligeramente. Los cuatro miraron mientras él se acercaba a la enfermera y ella comenzó a vendarle la mano suavemente. Desde su perspectiva, parecía una marca de mordisco. Los notó y esperó a que la enfermera dejara de vendar su mano antes de acercarse a ellos, dándoles un gesto amistoso con su mano vendada. Oye. Saludó. Hola, Jaune. Ellos saludaron. ¿Qué te ha pasado? Ruby señaló. Nora me mordió. Él suspiró. ¿Ella qué? Weiss parpadeó. Nora me mordió, duro también. Él repitió. ¿Por qué hizo eso y por qué tu aura no se encargó de eso? Ella preguntó. Me estaba entrenando un poco con Pirra y ella me hizo pasar muchas cosas, así que estaba fuera. Literalmente derribó toda mi aura. En cuanto a por qué Nora me mordió, es porque estaba limpiando nuestra habitación y les toqué el pecho. Accidente. Ni siquiera sabía que podía moverse tan rápido y sus dientes fueron lo primero que se le vino a la mente. Ren se apresuró a saltar también. Estaba más preocupado por mi mano después de que ella hizo eso. Él dijo. Los otros cuatro solo lo miraron, fuera de los dos equipos, Nora era la más impredecible a veces. ¿Al menos se disculpó? Ruby preguntó. Sí, se disculpó después y parecía realmente arrepentida, pero el hombre lo hizo doler. Ni siquiera sabía que ella podría morder tan fuerte. Hizo una mueca cuando lo tocó suavemente. ¿Vas a estar bien?, ella preguntó. Yo. Sí, estaré bien. La enfermera ya le puso desinfectante, así que debería sanar cuando regrese mi aura. Yo, debería haber recordado que a ella y a Ren no les gusta que la gente toque ese cofre. Él dijo. ¿Qué hay ahí?, preguntó Jan. Algunas capas que hizo el tipo al que admiran. Lo llamaron 6, creo. Jaune le puso la mano en la barbilla. ¿Cuál es su verdadero nombre?, Weiss preguntó. No lo sé, ni siquiera ellos lo saben.
El tipo se llamó a sí mismo así. Es realmente aterrador, para ser honesto, es uno de esos tipos que guardan silencio sobre todo. Además, usa esta armadura súper voluminosa debajo de su capa. Él dijo. Todos se miraron el uno al otro y luego lo miraron a él. ¿Qué más? Blake preguntó. Es realmente rápido, cuando ataca, quiero decir. La mitad del tiempo simplemente me arrojó o me puso en una posición de agarre que me hizo explotar. Es realmente grande e intimidante. Cuando combinas esas cosas, lo hace aún más aterrador. Creo que cuando hicimos una recompensa y lo esperamos, nos dio diferentes escenarios con respecto a las personas. Él describió. No, realmente no veo el gran problema con este tipo. Quiero decir, ¿quién es él? Weiss preguntó. ¿No sabes sobre la leyenda sobre Remnant? Ruby preguntó. No. Weiss sacudió la cabeza. El lobo de la frontera, básicamente una historia infantil que surgió como, ¿hace 11 años? Preguntó Jan. No. Weiss volvió a negar con la cabeza. ¿La parca al colmillo blanco? Preguntó Blake, ganando miradas de los demás. Fuerza de la costumbre. Ella murmuró. Cuando quiero decir, no, literalmente quiero decir que no. Nunca había oído hablar de este tipo antes, todo lo que sé es que ustedes dos se asustaron en los túneles y corrieron hacia él. Dijo Weiss. Bueno, me iré. Puedo ver que ustedes están ocupados, así que adiós. Jaune saludó con la mano y salió de la habitación antes de que pudieran despedirse. Al salir, hizo una mueca de dolor y los cuatro le enviaron una mirada de lástima. Eso realmente daba miedo si Nora lo mordía literalmente como un animal salvaje porque tocaba un cofre. ¿Qué haría ella si tocaba las capas? Solo pensar en eso los hizo estremecerse. Para ellos, Nora y Ren parecían un poco diferentes en cierto sentido. Ambos siempre miraban alrededor de una nueva área o eran cautelosos con la comida que habían recogido, verificando si estaba envenenada o no. Siempre fueron tan rápidos para defenderse unos a otros y no toleraron que la gente hablara de ellos. Sus 2 calificaciones en su clase de supervivencia eran ligas por encima de algunas de las otras y parecían estar casi en casa cada vez que iban a la frontera para una tarea. Las chicas podían ver que estaban inquietas por vivir en Beacon, no fue un genio decir eso. Se sentía como si estuvieran enjaulados y que todos eran desconocidos. Hola, dijo Blake, llamando su atención. ¿Qué? Preguntó Jan. ¿Alguna vez notaste cómo Nora y Ren nunca dijeron de dónde venían? Que solo viajaron con este tipo 6 durante unas semanas y no lo vieron durante varios años. ¿Por qué crees que son tan protectores con alguien que no se ha acostado? ¿Has estado en sus vidas durante tantos años? Blake preguntó. Bueno, Nora dijo que ella y Ren veían a Six como familia, a pesar de que él probablemente no sentía lo mismo. Ella dijo que los salvó hace años y les enseñó cosas, así que ¿quién puede decir que no dio forma a su mentalidad central? Ruby lo adivinó. Esa es una posibilidad. Ambos dijeron que prácticamente crecieron en la frontera, por lo que existe la posibilidad de que sus acciones probablemente los moldearon. Jan asintió con la cabeza. También está el hecho de que están tan a la defensiva de él, es casi como si fueran lobos. Dijo Blake. Dudo que. Weiss puso los ojos en blanco. Oh, cállate, simplemente no entiendes por qué creciste protegida. Como una pequeña princesa en una torre de hielo. Jan Sased. Ella juró que podía ver vapor comenzar a brotar de los oídos de Weiss. ¿Cómo te atreves, imbécil? Weiss echaba humo en el lugar. Blake se echó a reír cuando sus 3 compañeros de equipo comenzaron a discutir y bromear entre sí, antes de que la enfermera la escoltara fuera de la enfermería. El silencio envolvió lentamente la habitación y se quedó sola con sus pensamientos una vez más. Fue una visita agradable y les agradecería cuando tuviera la oportunidad, pero su miedo comenzó a burbujear nuevamente en su sistema. Sus manos se apretaron fuertemente contra las sábanas mientras su ritmo cardíaco se aceleraba nuevamente, el fantasma de su paliza en el festival jugaba una y otra vez en su mente. Ella suponía que se lo merecía. Después de todo, ella probablemente reaccionaría igual si alguien hablara así de sus padres también. Estaba aterrorizada por Ren y Nora, ahora más que cuando descubrió que ellos fueron los que viajaron con la parca. Hubo momentos en el transcurso del año escolar en que ella quería tratar de hablarles acerca de él. Qué tan monstruoso era y que matar innumerables faunus estaba mal, especialmente cuando podrían haber sido ayudados. Quería decir que se podía llegar a un compromiso para convencerlo de que detuviera sus asesinatos. Se les podría haber dicho mucho, pero ella lo arruinó cuando vio las noticias.
Alguien estaba matando a cualquier colmillo blanco que encontraron y purgando la ciudad de ellos, innumerables noches de insomnio. Todo condujo al hombre que le tenía tanto miedo en primer lugar. Algunas noches miraba las noticias y veía cómo afectaban a las familias de sus asesinatos, le rompía el corazón ver a tanta gente angustiada por la desaparición de su ser querido. A partir de ese momento, ella no tuvo más que asco hacia el hombre y quiso luchar contra él, para detener su reino de terror que estaba causando. Se detuvo en seco cuando vio cuántos cuerpos había logrado apilar, en el lapso de un mes. El miedo la consumió y comenzó a ponerse paranoica cada vez que se enteró de otro asesinato que había ocurrido. Ese sentimiento pronto se transformó en terror cuando vio cómo mató a 2 cazadores veteranos sin dudarlo cerca de un desagüe que conducía a la selva. Ella no sabía si llorar por la cantidad de muertes que causó o molestarlo con todo su ser. Se inclinaba hacia el último a partir de ahora. Esas personas a las que mató estaban equivocadas. Se les mintió y tuvieron la posibilidad de cambiarse a sí mismos si tuvieran la oportunidad, pero nunca la tendrían ahora. Para cuando ella luchó contra Ren y Nora, su paranoia y odio hacia el hombre la superaron. Si no podía desquitarse con él, se desquitaría con los que más lo admiraban. Sus hijos metafóricos. No se dio cuenta de lo rápido que salieron las palabras de su boca hasta que vio sus caras, y para entonces el daño ya estaba hecho. Primero fue herido, luego vino la ira cuando literalmente intentaron matarla. Una mezcla de culpa y resentimiento cruzó sus caras cuando se dieron cuenta de lo que le habían hecho. Supuso que era de esperar el resentimiento al ver cómo hablaba mal del hombre que prácticamente los había criado, pero la parte de culpa la confundió. ¿Era que eran culpables de haberse rebajado a ese nivel o de haberla lastimado? Ella no lo sabía. Todo lo que sabía era que probablemente evitaría confrontarlos de ahora en adelante, solo si no tenía otra opción. Estaba aterrorizada por ellos, por lo que le hicieron y lo que habrían hecho si nadie los hubiera detenido. Eran impredecibles y peligrosos, esas eran 2 cosas que eran una combinación letal en el juego de manos correcto. Supuso que se lo merecía en cierto sentido, este era su castigo por actuar fuera de lugar y dejar que sus emociones se apoderaran de ella. Creo que es mejor si me mantengo alejado de ellos por un tiempo. Murmuró mientras echaba su manta sobre sus hombros, haciendo una mueca cuando sus heridas se irritaron. Glinda se pellizcó el puente de la nariz con fuerza, ese dolor de cabeza en miniatura estaba justo a tiempo. Escuchó a Ozpin y Ironuo discutir de un lado a otro, tanto sobre el dragón Grimm, o el Wyvern, y sobre Seis. Todos se alarmaron cuando estalló repentinamente desde la cima de la montaña y comenzó a volar hacia Beacon, arrojando a todos a un estado frenético. Cubrió el suelo a un ritmo alarmante y estaba lo suficientemente cerca de la escuela para que la gente lo viera desde la distancia, antes de que repentinamente girara en la dirección opuesta. Parecía que le dolía, que algo en él le estaba causando tanta agonía que hizo que los Grimm salieran volando de la escuela. Ironuo inmediatamente movilizó a sus fuerzas para rastrear la cosa, solo para retirarse cuando una bandada de Nevermore comenzó a atacarlos. Tuvo que instar a poner los ojos en blanco cuando escuchó que su flota no podía manejar al Grimm. A pesar de tener una flota completa a su disposición, no podía reunir la mano de obra necesaria para manejar el Wyvern. Ella sabía que él estaba usando su flota para otra cosa, y le molestaba que no la estuviera usando para la gente. Otra cosa que no le gustó fue cómo Ozpin parecía tan engreído sobre el asunto, como si supiera algo. Ella sabía lo que era, se trataba de ese hombre con el que había estado obsesionado durante los últimos años. El único hombre que no solo había matado a 300 colmillos blancos, sino también a 2 cazadores, y posiblemente al Wyvern. Si bien ella admitiría, el hombre era interesante, pero no lo era hasta el punto de obsesionarse. El punto de vista de Ozpin sobre el hombre era casi fanático y preocupante. Era tan malo como el punto de vista vengativo de Ironuo sobre el hombre. Ambos hombres pasaron por alto varios factores y se precipitaron ciegamente a situaciones que parecían tontos. De los 3, ella fue posiblemente la única que pensó primero en las personas. ¿Se calmarán los 2? Finalmente habló, llamando su atención. Estoy perfectamente tranquilo, dijo Ironuo. No, no lo estás. Estás divagando acerca de cómo este hombre es una amenaza, diciendo que su presencia ha llevado al reino a un estado frenético. Ella dijo. Él mató esta cosa, por sí mismo. Si no fue una amenaza antes, está seguro como el infierno ahora. Argumentó. ¿Hay alguna forma de saber si realmente lo hizo? ¿Tienes imágenes de él haciéndolo? Ella levantó una ceja.
Su boca se cerró con fuerza y presionó en una delgada línea ante su pregunta, lo único que logró capturar fue las consecuencias del área, e incluso eso fue un día después de que sucedió. No se sabe si el asentamiento cercano tuvo alguna intervención. No. Apretó los dientes. Exactamente, así que no se sabe que lo hizo él solo. Estoy seguro de que los asentamientos cercanos lo habían tratado. Ella se cruzó de brazos. Sin embargo, pareces ignorar la pequeña mancha de color marrón que tiene, ya que se alejó de Beacon. Ozpin bromeó. Sabes que soy miope. Si fue él, significa que evitó daños a la escuela y mantuvo vivos a los estudiantes. Esa es otra preocupación que tengo, ¿por qué no tenemos defensas en caso de que algo así suceda? Ella preguntó. No necesitamos que los estudiantes se preocupen por qué tenemos tantas armas, comenzó. ¿Prefieres que ocurra otro ataque como este? Estoy seguro de que pueden lidiar con armas cerca del perímetro. La mitad de los estudiantes usan armas de fuego de todos modos. Ella se burló. Él tarareó. Eso todavía plantea la pregunta, ¿qué debemos hacer con este hombre? Ironuot preguntó. Nos ponemos en contacto con él. Ha demostrado estar lo suficientemente dispuesto a dirigir tal ataque fuera de la escuela, lo que significa que posiblemente esté dispuesto a, comenzó Ozpin. Discutimos esto varias veces, no se unirá. Si eliminó al Wyvern, significa que no está abiertamente en contra de nosotros. El hecho de que haya inclinado las probabilidades a nuestro favor no significa que se unirá a nosotros. Ella interrumpió. ¿Por qué debes interrumpirme tanto últimamente? Preguntó. Porque sé que vas a decir algo tonto. Estoy cansado de escuchar que te obsesiones con este hombre y eres tan malo como James. Ella se burló. Que estaba fuera de lugar. Ironuot comentó. No, no lo es. Ambos están obsesionados con este hombre desconocido. Parece ignorar el hecho de que declaró explícitamente que no tiene interés en nosotros hace años. Deberíamos tratar de ganar la confianza de la gente en los asentamientos. ¿Ha olvidado que la gente desconfía más de los cazadores y cazadoras ahora? Confían más en un hombre que nunca se queda en un lugar mucho más tiempo que nosotros. Se supone que debemos representar a la humanidad y defenderla lo mejor que podamos, o usted lo he olvidado. Ella hizo un gesto. No me prediques acerca de ser un cazador, Glinda. Ozpin dijo uniformemente, había un ligero mordisco en su trasfondo que ella decidió ignorar. No le molestaba en lo más mínimo, esta fijación que Ozpin estaba haciendo más daño que bien y no se sentaba aquí y no hacía nada. Haría todo lo posible dentro de sus límites para asegurarse de que las personas al menos lo hicieran bien, y las generaciones futuras aprendieran cómo ser cazadores y cazadoras. Es obvio que alguien tiene que hacerlo. No me sentaré aquí y toleraré esta naturaleza obsesiva, especialmente si significa que me castigan por eso. Ella dijo. Ozpin solo la miró mientras ella hacía lo mismo. Su actitud en los últimos años fue una preocupación creciente. Él haciendo acciones como estas provocaría su caída, algo que no deseaba ver. Sus intenciones pueden ser buenas en algunos puntos de vista, pero eso no significa que sean moralmente correctas. Vi informes de Crow sobre algunos de los problemas financieros en algunos de los asentamientos, obligando a las personas a dar información, enviando soldados a cada asentamiento, e imponer un conjunto de reglas que ponen a las personas en situación de inquietud. ¿Han perdido la cabeza? Ese tipo de situaciones seguramente atraerán a Grimm. Ella los miró a los dos. No sé de qué estás hablando. La gente ha cooperado en dar información sobre este hombre. Esto es un éxito para mí. Dijo Ironwood. Están asustados, James. Has puesto más miedo en los corazones de las personas que la tranquilidad. Tienen miedo de lo que tus soldados les van a hacer y no tienen otra opción. ¿Cuántas personas has encarcelado en el pasado porque se negó a dar información sobre este hombre? Ella preguntó. Ninguno, porque se dan cuenta de la gravedad de la situación en la que se encuentran. Él respondió. Me niego a creer que estás diciendo la verdad. Lanzarlos a situaciones innecesarias y estresantes es la razón por la que no confían en los militares. Ozpin, ¿a cuántas personas no les gustan los cazadores o cazadoras en los últimos años? Ella preguntó. Muy poco. Él respondió al instante. Incorrecto, una parte saludable de los asentamientos en Vale desconfían de nosotros ahora. Entiendo que el entrenamiento es largo y que no podemos ahorrarnos las manos todo el tiempo, pero hemos estado disminuyendo cuando se trata de personas necesitadas. Ozpin, la gente está empezando a alejarnos y no nos ve como personas confiables que acudirán en su ayuda. Ella dijo. ¿Qué sugieres?
Se inclinó hacia adelante en su escritorio. Comenzamos a sacar a los estudiantes más, les damos una experiencia más práctica. ¿Es eso o seguir haciendo que las personas pierdan la fe en nosotros y perezcan esperando a ese hombre? Ella dijo. Pensaré en esto. Él asintió. Eso espero. Ahora debo atender a la señora Valkyrie y al señor Ren en consecuencia. Ella suspiró y comenzó a caminar hacia el ascensor. Ambos habían demostrado ser estudiantes problemáticos a veces, estaba claro que estaban acostumbrados a estar en la frontera. Se estremeció cuando recordó tener que usar su apariencia para mantenerlos alejados de Belladonna, esa fue posiblemente una vez que realmente temía que un estudiante matara a otro. Eso necesitaba ser manejado con delicadeza, cualquier error de su parte podría resultar en una situación catastrófica que no necesitaba que sucediera. Los ignoró mientras la miraban, cerrando las puertas del ascensor antes de que pudieran decirle algo. Los dos simplemente disfrutaron en silencio durante los siguientes minutos. Ozpin habló mientras colocaba su mano en la barbilla. Enviaré a Crow a ese asentamiento que visité por última vez. A partir de ese momento, entrará información y podremos averiguar más sobre este hombre. Él lo tranquilizó. Mejor, el hombre no es más que impredecible y no podemos tener a alguien así deambulando por Remnant. Especialmente porque Salem está haciendo sus movimientos. Dijo Ironwood. Con el tiempo, solo tenemos que jugar bien nuestras cartas. Esta es una situación delicada en la que nos encontramos. Ozpin asintió con la cabeza. Vio como Ironwood asintió también y luego caminó hacia el ascensor, esperando que se abriera y luego entró. Ambos hombres se miraron el uno al otro y se despidieron cuando las puertas se cerraron, dejando al director solo. Un extraño sentimiento se había acumulado en sus entrañas. Sentía que estaba haciendo algo mal, pero lo hizo a un lado. Todo lo que hizo fue necesario y hubo que hacer sacrificios. Solo esperaba que no volviera a perseguirlo tarde o temprano. Una mano pálida golpeó una mesa de conferencias oscura, creando una pequeña telaraña de grietas en ella. Los ojos negros y rojos brillaron con furia ante la reciente serie de eventos. La carta más grande que tenía en esta tonta guerra ahora se había ido, hecha pedazos sin dudarlo, y todo por un solo hombre. El individuo encapuchado que deambulaba por la frontera, dando esperanza a los habitantes y a la única persona que se llevó a uno de sus subordinados sin saberlo. Cuando escuchó por primera vez el rumor de él, solo pensó que era una mera leyenda local que la gente creó para traer una falsa sensación de esperanza. Había pasado un tiempo y la historia sobre él se hizo más popular y ella se interesó por él. No fue sino hasta hace 7 años que ella llegó a conocerlo y obtener una descripción de él, que fue inútil la mitad del tiempo. Alto, callado, y llevaba una capa. Esas eran las únicas cosas que había sabido de él durante años. Nadie sabía de dónde venía, quién era o cuáles eran sus motivos. Todo lo que cualquiera sabía era que deambulaba sin rumbo por la selva, lo que lo hacía casi imposible de rastrear. Originalmente, ella pensó que él era uno de los peones de Ozpin, eliminando a Grimm y salvando gente, pero eso fue pronto desacreditado. Sus diversas fuentes afirmaron que era un asesino peligroso, que a menudo atacaba sin piedad y desaparecía poco después. Esas características no se ajustaban al pequeño grupo de Ozpin. La intrigó mucho, tanto que envió a uno de sus mejores subordinados tras él. Varios meses después, su subordinada apareció con las manos vacías. Si bien la sorprendió, también la decepcionó que no pudieron encontrarlo. Pronto, su interés se convirtió lentamente en irritación y finalmente molestia. El hombre era una espina en su costado, mucho más irritable que algunos de los otros. Ahora, sin embargo, él era básicamente el cuchillo en su espalda que no saldría. Era como si él fuera la espada que estaba cavando en su carne y causándole más problemas. Su acción más reciente fue lo que hizo que ella lo quisiera muerto. Si no podía unirse a ella en contra de su guerra con Ozpin, entonces no la usaría y necesitaba ser sacado de la escena. Sabía que a menudo viajaba por los reinos, por eso quería a cada uno de sus subordinados en ellos. Desafortunadamente, solo podía tener 3 desde que su más reciente, Cinder Falle, fue capturada y retenida en un lugar no revelado. Sin embargo, esto estaba bien, si la chica hubiera hecho su trabajo correctamente, entonces no estaría en la situación en la que se encontraba. Ahora solo tenía peso para sus planes. La mano pálida se flexionó y se apretó en un puño antes de que 3 Grimm parecidos a una medusa flotaran en la habitación, con su cabeza bulbosa brillando intensamente. Esperó unos minutos antes de que aparecieran 3 rostros masculinos.
El primero era un hombre alto y de mediana edad con piel bronceada y un bigote grueso, el segundo era un hombre fornido y musculoso con piel bronceada y un hombre delgado y pálido con una cola de caballo. Sus ojos no mostraban más que sadismo mientras miraba a su superior. Arthur, Azel, Tyrian, tengo una tarea para cada uno de ustedes. Ella dijo respectivamente. ¿Cómo eres, mi gracia? Arthur se inclinó un poco. ¿Qué es? Azel preguntó cortésmente. Cualquier cosa por la diosa. Tyrian se rió un poco, haciéndola burlarse internamente. Este hombre, que ha sido una espina en mi costado. Estoy seguro de que ustedes tres lo conocen. El que tiene la capa y logró sacar al Grim en la cima de la montaña en el monte Glen. El lobo de la frontera como los habitantes llamarlo. Ella dijo. Sí. Respondieron al unísono. ¿Has encontrado alguna información? Ella preguntó. Hemos descubierto que aparentemente visitó a una familia de 4. Azel informó con calma. ¿Oh? Preguntó, de repente intrigada. Aunque tuvimos que irnos debido a que algunos lugareños sospecharon de nuestra presencia. Parece que todos en el asentamiento se conocen entre sí. Él dijo. Interesante, puso su mano en su barbilla y pensó en esto por los siguientes minutos. Mientras ella estaba furiosa porque él logró sacar a uno de los antiguos Grimm, eso fue reemplazado de inmediato por el interés. Esto solo significaba que el hombre tenía personas que le importaban, bien. ¿Qué hay de las tareas? Preguntó Arthur. Cada uno de ustedes residirá en un reino y reunirá información valiosa sobre él. Azel, residirán en Mistral por el momento. Ella ordenó. Entiendo, ¿hay algo más que necesites de mí? Preguntó. No, eso es todo. Ella sacudió la cabeza, varios segundos después su imagen desapareció de uno de los Grimm cerca de ella. ¿De mí? Preguntó Arthur. Quiero que te pongas en contacto con el Dr. Merlot y encuentres su ubicación. Sus mutaciones de mi Grimm pueden ser un activo valioso para nosotros en el futuro. Además, averigua si esos rumores de niños y experimentos de Grimm son ciertos. A partir de ese momento, dirígete a Atlas y vive allí por el momento. Ella ordenó. Su tarea era bastante complicada, pero la sonrisa en su rostro mostraba que estaba preparado para el desafío. Entendido, se hará. Él asintió y luego se fue poco después. Hubo un rumor hace 6 años sobre el secuestro y la venta de niños, algo que no sostuvo a la ligera, pero que luego descartó. Había estado sucediendo durante años, pero a través de sus ojos torturados de Grimm, ella los vislumbró. Al final, no le importaba lo que les sucediera, descartándolos como muertos. Tenía asuntos más importantes que atender de todos modos. Diosa, ¿cuál es mi tarea? Tyrian preguntó. Quiero que recopiles información y hagas algo sobre la familia y luego que permanezcas en Vale. Si esto lo elimina, tienes mi permiso total para matarlo y eliminar la espina que es. Si tienes éxito, entonces lo harás ser recompensado por sus esfuerzos. Dijo y vio sus ojos brillar de alegría. Debe ser hecho. Se rió sádicamente y luego su imagen se desvaneció poco después. Ella suspiró y sacudió la cabeza antes de recostarse en su silla, ese hombre era un problema para ella y sus planes. Si hubiera logrado ponerse en contacto con él y convencerlo de que se uniera a ella, habría dejado sola a la familia. Conociendo a Tyrian, estaba obligado a hacerlo desordenado. No le molestó teniendo en cuenta que había visto una buena cantidad de sangre, pero el bufón tenía la costumbre de hacerlo demasiado desordenado y causar varios problemas debido a su naturaleza impredecible. La única forma en que ella se mantenía en contacto con ellos en todos los reinos era en miniatura Grimm. Eran capaces de crear un humo que actuaba como una pantalla para comunicarse con ellos, y eran lo suficientemente pequeños como para caber en sus bolsillos. Tomó un tiempo crear tales criaturas, pero al final demostraron ser bastante útiles. Si todo esto funcionó, entonces obtuvo lo que más quería. Salem siempre obtuvo lo que quería, incluso si eso significaba arriesgar su caída. Entonces, sí, aquí estoy otra vez. Realmente no tengo mucho que decir aparte de entrar en estas revisiones porque hay mucho. Los terapeutas afirman que es bueno para mí hablar, pero en realidad no digo nada durante nuestras sesiones, pero lo que sea, ustedes no están aquí para leer sobre eso. Jane Rolfe Jalandoni. Pensaré en algo. Invitado. Incontables años de cositas de información. Carrasco. Gracias. Mystic Mauler. Es todo lo que puedo hacer en esta pinta, pero gracias. Cerberusks. La munición es un sí, las armas son un poco exageradas, pero las armas Covenant, no lo sé. Six realmente no conoce los entresijos del armamento.
Puede ser competente con el uso de cada uno e interesado en ellos, pero no creo que realmente conozca la ciencia de uno fuera de su cabeza. Alofan 2117. Espero que esto responda a tu pregunta. SM0 Panda. No lo sabía. Estoy bien, he lidiado con la depresión antes, así que no es mi primer rodeo con esto, estaré bien. Invitada. Dijo algunas cosas innecesarias. Darkroom más o menos. Aunque, me gustaría ampliar su personaje un poco más en lugar de convertirla en ese molesto personaje que todos conocemos a partir de ahora. Gundam Newsdies. De hecho. Fortose 867, 5309. Ya veo, intentaré mejorar un poco más mi estilo de escritura. Puede tomar algunos capítulos, pero su revisión ha sido notada. Lector. De hecho, he subido un poco antes. Siempre leo reseñas, es la única forma de contar lo que ustedes sienten sobre la historia. No he visto el volumen 7, apenas superé el volumen 4, 5 y el 6 fue una mejora antes de que dejaran caer el balón al final en mi opinión. En este punto, simplemente dejé de ver a Ruby todos juntos. Es una especie de razón por la que recurro a fanfiction también. Gracias por revisar Justanoter Alofan. Gracias. Bignup 243. Originalmente, ese no era mi objetivo final, pero pusiste en perspectiva lo que es ser tratado así por tanto tiempo. Acerca de Ren, Nora y Blake, intenté darle un pequeño giro a los dos primeros mientras mantenía el tercero igual en su mayor parte. John Lennart, más como simbolismo. Lord Demolitions. Eso ciertamente sería interesante. Rogel. Intentaré expandirme más en el drama a medida que avancen los capítulos, y gracias. Foxcom. Quizás no, Blaze 1992. Quizás. Infernot Nigmare. Sí, encontré a alguien con quien hablar, aunque es un poco difícil. Realmente no hablo de mis emociones con otras personas porque, en su mayor parte, he aprendido a lo largo de los años a presionarlo, lo que es extremadamente poco saludable. De todos modos, tu comentario me hizo reír un poco, así que felicitaciones. Invitado. Te amo, puramente platónico. Hikem. Igual, la universidad es una puta con la que lidiar. Buena suerte para ti. Ruby. Lo he tomado en consideración, actualmente está registrado en mi mente. Adamu Kadomon, Kana Yoshizawa / Shirano y Mizuki. Sí, busqué el arma de Chekhov y decidí cuando hago un nuevo capítulo, que cada aspecto tiene que tener sentido. Ciertamente me ayudaste un poco porque la mitad de los temas que iba a incorporar entrarían en conflicto con lo que ya tenía, así que gracias por evitar que evite temas y errores innecesarios. Aunque estoy de acuerdo con Blake. Felicitaciones por el motivo del lobo, de alguna manera lo entendiste. Fantasmal. Posiblemente. Se dirige a Patch, lo que no debería ser una sorpresa al ver cómo se dijo el último capítulo, por lo que puede haber una posibilidad de que los conozca. Luna Ant. Aquí está, espero que sea lo suficientemente bueno. Amo Riptide. Te quiero mucho, puramente platónico. Taggercloak 000. Quizás, Rig 12. De hecho, buen análisis. Escotusa 1. Gracias, más tarde. Escritor libre. Eres asombroso. También sobre el capítulo impulsado por el personaje, quería experimentar con él. No sé por qué, pero se siente más satisfactorio expandirse sobre un personaje como un espartano. Gracias por revisar Captain Dick Scratcher. Para ser honesto, en realidad no quiero decir que esas cosas sucedan. Ni siquiera me doy cuenta de eso hasta que alguien lo señala, así que imagina mi sorpresa cuando eso fue lo que leí cuando pones esa reseña. Gracias por revisar sin embargo. Malgrat. De hecho. Eyuba Paun. Ella lo hizo. Xechus. Estoy de acuerdo con su personaje, podría haber alguna interacción más adelante en la historia, así que eso es todo. Tú mantente a salvo también. Superreal Mahon. Buen análisis de televisión tropes, no sabía sobre algunas de esas cosas. Incensebus 87. Traté de capturar eso en este capítulo, espero que sea lo suficientemente bueno para ti. Josepi. Conociendo el personaje, aún lo haría. Frederick. Sí, quería alejarme de algo de la acción por un minuto. El jugador prusiano. Debería haber sido más descriptivo cuando dije que la mujer de cabello negro. Estaba destinado a ser Blake quien dijera eso. Debath. Personalmente siento que sería un punto muerto, en el peor de los casos perdería, pero en el mejor de los casos estaría en un punto muerto. Aunque sería genial. Phoenix Louis. ¿Por qué? Me gusta más cuando la gente sonríe. Ian 33. Lo creas o no, esa no era mi intención, simplemente apareció en mi cabeza.
Aunque parte de la historia está inspirada en Goblin Slayer, al menos intenté diferenciarla. Sin embargo, no es mi intención al final. Código 8. Agradable, muy informativo. Fenrir de Razgrith. Bueno, fue bueno que lo hicieras. Gracias por eso. Imperial Stormtrooper. De hecho. Vivo Siren 98. No sé si voy a hacer eso. Invitado. Wow, cálmate, fue solo una idea. Shadowless 15. Gracias. Fantasmal. Describiste al hombre perfectamente. Invitado. Eres jodidamente genial. Merlin Odinson. ¿Eso es algo bueno? Ceratul 360. La gente tenía opiniones encontradas sobre ese tema, así que todo está bien. Spawner. Quiero decir, fue un tema extraño para algunos. Rarepepe 40. Debería haber sido más claro en mi descripción. Se suponía que implicaba que se estaba sintiendo más cómodo con las personas, no hasta el punto de contarles la historia de su vida o quién es él. Además, son solo 7 personas en total. Pido disculpas por arruinar tu inmersión con la historia. Saque 110. A veces también me olvido, pero está bien. Specter. Era solo una opinión. Alguien 10101. No quería hacer todo el universo diferente, me habría confundido y arruinado algunas cosas en mi opinión. El tema de que él se metiera en Remnant era algo en lo que no pensaba cuando hice esto por primera vez, pero trataré de pensar en algo que encaje en la historia. Puede que no sea satisfactorio para usted u otros, pero trataré de pensar en algo. Invitado. Fue solo una opinión. Invitado. Era solo una opinión, una vez más. Odin y Panini. No puedo impresionar a todos, así que eso es, quería establecer algo para el siguiente arco posible. En una nota al margen, finalmente obtuve el MCC, solo me llevó 6 años, pero recientemente olvidé que agregaron Reach y Otsk también. Supongo que este es un hasta luego. Me gustaría agradecerles por leer y esperar pacientemente, y si este capítulo no cumple con sus expectativas, no puedo complacer a todos. Adiós y tómalo con calma.